Hola, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Morales, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Inca de Colombia. Junto con mis compañeros decidimos escoger 6 puntos del taller. Yo decidí escoger el primero y el segundo, sobre los conceptos básicos de la electricidad, que son fundamentales para entender cómo funcionan los circuitos eléctricos. Primero, tenemos 9 conceptos preliminares que son los siguientes. El conductor es un material que permite el paso de la corriente eléctrica, como el cobre o el aluminio. Un aislante, por el contrario, no deja pasar la corriente, por ejemplo, la madera o el caucho. La carga eléctrica es una propiedad de las partículas y puede ser positiva o negativa. Se mide en columpios. El circuito eléctrico es una propiedad de las partículas y puede ser positiva o negativa, y esta se mide en columpios. El circuito eléctrico es el conjunto de elementos como la pila, los cables y la resistencia que forman un camino cerrado por donde circula la corriente. La corriente eléctrica es el flujo de carga que pasa por un conductor en un tiempo determinado. También tenemos la electricidad, se produce cuando los electrones se desplazan a través de un conductor. La potencia eléctrica indica cuántas energía se transfiere de un circuito por unidad de tiempo. La resistencia eléctrica en la posición que presenta un material al paso de la corriente. Y por último tenemos el voltaje o tensión. Es el trabajo necesario para mover una carga eléctrica de un punto a otro. Como consiguiente, también en el siguiente punto tenemos una imagen que se muestra pues una tabla donde resumen donde aparecen algunos conceptos importantes junto con su unidad de medida y los instrumentos con el que se mide. Por ejemplo, la corriente se mide en amperios con el mismo, con el amperímetro, el voltaje en voltios con el volímetro, la resistencia en ohmios con el ohmímetro y la potencia en vatios con el vatímetro. El trabajo de energía se mide en julios. En conclusión, esta información nos ayuda a comprender mejor los elementos básicos de la electricidad y cómo se miden, lo cual para analizar y trabajos con circuitos eléctricos. Muchísimas gracias y que pasen feliz noches. Bye. Buenas tardes, mi nombre es Valentina. Hoy vengo a hablarles sobre el efecto Hubble. El efecto Hubble es un fenómeno físico que ocurre cuando la corriente eléctrica circula por un conductor. Al pasar corriente, el material ofrece resistencia al paso de los electrones y esta resistencia provoca que parte de la energía eléctrica se transforme en calor. Gracias a este efecto, muchos aparatos de lo cotidiano pueden funcionar correctamente, como la plancha eléctrica, la estufa, el horno o la ducha eléctrica, ya que aprovechan el calor generado para cumplir sus funciones específicas, como calentar o cocinar. Sin embargo, el efecto Hubble no siempre es beneficioso, ya que cuando, por ejemplo, hay cables eléctricos en los equipos electrónicos, el calentamiento excesivo puede causar pérdida de energía, daños en los dispositivos e incluso riesgo de incendio. Esto ocurre cuando no se utiliza correctamente. Por esta razón es importante utilizarlo de la forma correcta en las instalaciones eléctricas seguras para aprovechar el efecto Hubble cuando es necesario y para evitar problemas cuando no se utiliza correctamente. Muchísimas gracias. Todos vamos a hablar sobre la ley de Joule y el consumo de energía. Primero que todo, la ley de Joule dice que cuando pasa corriente por un circuito, la energía eléctrica se transforma, casi siempre en calor. Por eso usamos fórmulas como energía por potencia por tiempo, que es igual a energía a la corriente al cuadrado por R, que es resistencia por tiempo. Lo importante es que energía y tiempo, y trabajo se miden en los mismos joules, que es como la unidad de medida. Así que un circuito eléctrico calcula energía o trabajo básicamente para transformar dicha energía, mientras la corriente circula. Ahora vamos a ver unos ejemplos básicos y reales. Si tengo una plancha de 3000 watts, eso significa que cada uso 300 joules, es decir, que cada 300 watts se utilizan 300 joules. En una hora gasta 3 kWh. Un secador de 1250 watts gasta 1.25 kWh en una hora. Y una lámpara de 7 watts muchísimo menos, solo el 0.7 kWh. En resumen, la ley de Joules nos ayuda a entender qué aparatos consumen más energía y por qué algunos suben más la factura. Muchas gracias.